Bienvenidos todos a la clase de anatomía de cuello uterino y hallazgos colposcópicos habituales. Yo soy Emiliano Pertosi, ginecólogo-oncólogo. En las clases anteriores ya me han conocido, así que vamos a saltar la parte de la introducción. Esta clase es muy importante porque vamos a darles de forma ordenada los conceptos más importantes para el enfrentamiento de una colposcopía y al mismo tiempo los hallazgos que más comúnmente se encuentran al momento de enfrentarla con su correlación fisiopatológica. Por lo tanto, para partir esta presentación hay que eh, tratar de entender un poco a qué le llamamos normal, porque sinceramente lo normal en medicina, al menos, aún sirve. Considerar que las cosas son normales y anormales sí sirven. Independiente de que hoy día existe una relativización absoluta del concepto de normal, nosotros sí vamos a tomar el concepto de normalidad como la estructura anatómica sin alteraciones, estándar, digamos, sin ninguna desviación de la, de la normalidad en una paciente sana, ¿ya? Conociendo la anatomía normal, es decir, aquella anatomía que no está afectada, vamos a poder reparar algunos puntos importantes que sirven para tomar decisiones con la colposcopía y para poder ir estableciendo mentalmente un esquema de manejo de nuestros pacientes. Vamos a presentar los hallazgos de colposcopía, como dije antes, y vamos a hacer una sistematización del orden de los puntos claves de esta para que ustedes tengan una forma eh, bien clara de enfrentar este examen y ir paso a paso. Para partir, quisimos incluir el concepto de embriología del cuello uterino. El cuello uterino se forma como producto, digamos, de la fusión de los conductos paramesonéfricos que van a constituir el útero y luego hacia distal la fusión con el seno urogenital o el seno vaginal, digamos, que constituye el epitelio escamoso y el paramesonéfrico, el epitelio eh, glandular, ¿ya? El epitelio escamoso, si bien viene del seno urogenital, tiene su origen dentro de las tres capas embrionarias en el ectodermo, ¿ya? Dentro de los arcos faringios hay uno de ellos que va a producir las células que van a ser después escamosas. Y el epitelio columnar, por otro lado, tiene su origen en el endodermo, ¿ya? Eso es importante tener como concepto porque es como desde el principio ya estos dos tejidos son distintos, ¿ya? Por otro lado, desde la vía embrionaria, sabemos que alrededor de la cuarta semana es que comienza a producirse la diferenciación hacia femenino cuando se produce la ausencia de la manifestación de hormonas que se podrían considerar masculinas y así comienza la formación de todas las estructuras de las gónadas. Ya para las 24 a 30 semanas podemos identificar en estudios histológicos que existe ya una línea escamocolumnar primitiva o congénita que se encuentra dentro del orificio cervical externo y que alrededor de las 40 semanas, producto del estímulo hormonal, se traslada hacia un poquito más hacia afuera del orificio cervical externo. Estos solo son estudios en animales y alguna que otra autopsia. De la anatomía, las cosas que probablemente muchos ya manejen, el cuello uterino es una estructura tubular de 2 a 3 centímetros en promedio, de longitud con unos 2 centímetros promedio de diámetro, que cuenta principalmente con tejido conectivo y muscular, ya constituyendo una estructura mucho más dura que el fondo uterino en base a la menor cantidad de fibras musculares que contiene y lo que da la firmeza para mantener y sostener el embarazo. Además tiene las características que lo hacen propio, que cuenta con este epitelio glandular endocervical, que es el productor de mucus, y hacia exterior el epitelio escamoso. Dentro del orificio cervical externo y el orificio cervical interno que da como comunicación hacia la cavidad uterina, encontramos el canal endocervical
y hacia arriba se encuentra el istmo uterino, que es lo que comunica el cuello del útero con el cuerpo del útero. En las imágenes se observa una foto de una paciente nuligesta, donde vemos acá un cuello bastante bien formado, con un orificio cervical externo que se ve redondeado pequeño y una vagina con una mucosa lisa bien lubricada. En la foto de abajo vemos una imagen de una pieza histológica para mostrarles el tamaño, y la otra imagen que se encuentra abajo a la derecha es una imagen de un ectropion, que es, como vamos a ver más adelante, la protrusión del epitelio glandular hacia la cavidad eh, 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 vaginal, digamos, hacia afuera. En cuanto a la irrigación viene principalmente de la arteria hipogástrica de la ilíaca interna. A través de esta arteria tenemos luego la arteria uterina, que va a ramas que son cervicales y vaginales, ya que al llegar a la parte del istmo uterino, la arteria da ramas ascendentes y descendentes. Dentro de la rama descendente vamos a encontrar las ramas que se dirigen hacia la vagina y el cuello del útero, ubicándose principalmente a las 3 y a las 9 del reloj. Al mismo tiempo, el plexo venoso que tiene el cuello del útero es digamos, el correspondiente con los mismos nombres en vena, y que tiene el mismo drenaje, digamos, que la arteria uterina. Recordar que existe también el plexo, que se produce entre la irrigación que viene del ovario, el infundíbulo pélvico y la arteria uterina, que eso también tiene relevancia para los aspectos más quirúrgicos de todo el manejo de la patología cervical. En cuanto al drenaje linfático, vemos que eh, el drenaje linfático del cuello uterino principalmente tiene un camino ordenado hacia los obturadores, hacia los ganglios ilíacos internos, luego externos, y de esta manera ascendentes hacia los paraórticos, ¿ya? Cuando buscamos el drenaje linfático del tracto ginecológico femenino, por ejemplo, más distal, vemos que se produce a través de los inguinales superficiales y llevan otro camino más superficial, y al mismo tiempo cuando el drenaje es desde el fondo uterino, aparte de seguir este trayecto que les expliqué recién, también existe un trayecto que es a través de los ganglios sacros, como se muestra en la imagen, ¿ya? Esto tiene principal relevancia para el entendimiento de la diseminación de la patología invasora. En cuanto a la inervación, vemos que el cuello uterino en su porción exocervical tiene una inervación que es bastante pobre, es más bien somática, y en lo endocervical es mucho más rico en cuanto a inervación simpática y parasimpática de S2 y S3. Esto tiene bastante relevancia, ya que a través del sistema parasimpático vemos que las pacientes, al tener manipulación del cuello uterino, manifiestan a veces el síndrome vasovagal con hipotensión, disminución de la frecuencia cardíaca como efecto secundario de manera transitoria, así que es importante acordarse de este concepto. Para seguir avanzando en los temas específicos del cuello del útero, vamos a focalizarnos en esta zona que no sé si se alcanza a ver el puntero, pero donde se encuentra el exocervix, y vamos a hacer una especie de zoom hacia esta imagen que grafica perfectamente un corte donde se observan en la parte inferior de la imagen, hacia donde se encuentra el exocervix, se encuentra este epitelio pluristratificado, escamoso, ya bien identificado ahí con las células de las distintas capas, ya como son varias capas, tenemos las células basales, las que son las primeras, digamos, hacia arriba las parabasales, las intermedias y las superficiales, que tienen en el fondo un ciclo, una cadena de evolución y maduración que es paulatina hacia la superficie. Luego, cuando nosotros dejamos la zona como exocervical pura, se encuentra la zona de transformación y el epitelio endocervical del endocervix, que es el que vamos a revisar en las diapositivas que vienen a continuación. Esta imagen es muy importante para que se den cuenta que en el corte histológico que está graficado acá, la arborización de las glándulas del endocervix puede dar cortes cilíndricos, como se ven marcados ahí, porque al producirse las criptas y las glándulas, que tienen una especie de arborización, como dije recién, van a tener distintas orientaciones los epitelios. No es como el epitelio escamoso, que dentro de todo es un poco más ordenado. A continuación,
Siguiendo con la idea de que vamos haciendo zoom en la pantalla, tenemos esta imagen hacia la derecha de la pantalla donde se observa el conducto cervical que tiene el epitelio pluristratificado escamoso hacia afuera. Donde está la X está representado el mucus que viene de la zona más del endocervix, y aquí arriba, donde se encuentra el punto rojo, se encuentra este epitelio glandular que se demuestra con estos cortes que están en distintas orientaciones de las criptas y de las glándulas del endocervix, ¿ya? Aparte se observan aquí quistes de Nabot y ya el estroma, que es la parte más profundo, que tiene mayor cantidad de tejido conectivo y alinización. Esto lo vieron en la clase de histología con el doctor Carlos Misat. En la imagen del corte hacia la izquierda de la pantalla podemos ver claramente la diferencia, si es que seguimos haciendo este ejercicio de zoom, del epitelio simple cilíndrico que constituye el epitelio del endocervix en contraposición del epitelio estratificado plano metaplásico, digamos, que es el epitelio escamoso que viene a continuación, que es el epitelio que tiene varias capas y que se nota en altura, en distinta cantidad de hialinización, más colágeno las células porque son más claras y respetan ambos la línea de la membrana basal. Debajo de la membrana basal encontramos lo que es el tejido conectivo y ya el estroma del cuello uterino. Esta imagen representa muy bien ese cambio abrupto que se produce entre ambos epitelios. En esta imagen tenemos el exocervix en corte histológico, únicamente para graficar y recordar el concepto de que la maduración de las células desde la membrana basal hacia la superficie van cambiando, van madurando, se van haciendo más claras por el contenido de glicógeno en su interior, van teniendo núcleos más pequeños hasta el final siendo prácticamente transparentes a la visión histológica. En el corte del lado izquierdo vemos la misma imagen con un poco más de tinción que lo hace un poco más claro. Lo que hay que tener en cuenta, y por eso destaqué con esta pequeña imagen en el círculo, es que cuando uno recoge las células en el PAP, para la evaluación del PAP, la imagen que se obtiene de las células intermedias, que son estas células que son celestes aquí en la imagen, es esta célula es el tipo de célula que se considera como basal para hacer las evaluaciones de todas las otras. O sea, en cuanto a una célula intermedia, se define si es que una célula tiene un núcleo más grande o más pequeño, o una relación del citoplasma con el núcleo más pequeño o más grande. Por eso que dejé este como ejemplo, porque las células intermedias siempre son las más, entre comillas, estandarizadas, que son de la mitad del epitelio. Y no hay que confundirlo con los coilocitos, que son estas imágenes de acá que tienen mucho más glicógeno, son mucho más grandes en esta zona intermedia, donde las células ya comienzan a tener este citoplasma más blanquecino. No hay que confundir con los coilocitos, que más adelante los vamos a ver, y como se ven aquí en estas células de un frotis de PAP, son más grandes, tienen más glicógeno y tienden a tener un núcleo mucho más hiperpigmentado. Cuando pasamos al zoom del endocervix, ya dejando de lado un poco la parte más externa hacia la vagina y nos centramos en la parte del canal endocervical, en este ejemplo gráfico vemos que el epitelio se hace monoestratificado. Vamos a verlo a continuación. Esta monocapa, si me siguen desde abajo hacia arriba en este corte coronal de la pieza, empieza a formar criptas, ya se empieza a profundizar, pero siempre con una sola capa. Estas células tienen la capacidad de formar las criptas, de generar mucinas, son planas, en general se ven como cuadradas en la histología y tienden a ser todas bastante similares unas con otras, con los núcleos bastante alineados en la parte basal. ¿Ya? Entonces, recapitulando con los dos tipos de tejidos, que esto ya es algo que es el resumen, vemos que en un corte, tratando de hacer como la fusión de ambos lados del cuello uterino, tenemos que hacia exterior está el epitelio escamoso, hacia adentro el epitelio glandular, con las diferencias que recién explicamos. Y aquí algo interesante es mostrar que hacia la zona endo cervical comienzan las diferencias más grandes en la macroscopía y en la microscopía que vamos a mostrarle, y en este punto intermedio entre las dos se produce
la unión de ambos tejidos en la línea escamocolumnar y la zona de transformación. Si uno hace un corte, incluyendo el estroma y la vascularización subyacente de los epitelios, vemos que debajo del epitelio escamoso la vascularización tiende a ser bastante ordenada y lineal, y en el epitelio glandular empiezan a crecer estas ramas que dan hacia cada uno de los espacios entre las criptas, que eso también es importante tener en consideración porque finalmente nos va a dar distintos colores en la colposcopía. Entonces la ondulación del tejido glandular con esta monocapa hace que se vea un tejido mucho más rojo que el epitelio escamoso, que tiene una mayor cantidad de células entre medio con mayor glicógeno, por lo tanto la luz no penetra tanto y se ven más claro los vasos que transcurren por debajo, porque están más profundos. En esta imagen, de una imagen colposcópica, vemos a la derecha la imagen colposcópica de la protrusión bien considerable del tejido glandular en una mujer joven, multípara de 1, donde se observa este componente más rugoso del epitelio que se puede observar macroscópicamente, donde se ve la forma de las glándulas y de este tejido más rojizo que el exocervix, que estaría más hacia afuera de la línea que está delimitada con las flechas verdes. En el corte histológico pusimos solo esta imagen para demostrar nuevamente la arborización de las glándulas, que es una de las características fundamentales para comprender la fisiopatología de los procesos de infección y la imagen en la colposcopía. Esto solo para que tengan otro pool de imágenes donde se observa nuevamente la interacción de la luz con el epitelio. Vemos que en el epitelio escamoso se ve la luz mucho más reflejada, por lo tanto se ve más rosado claro, y el epitelio glandular, al tener más cercanía a la luz, más refracción, vemos que se ve más rosado, como se ven las imágenes, con esta tortuosidad que empieza a producirse hacia adentro del canal endocervical. En esta imagen vemos el típico patrón de pacientes jóvenes usuarios de anticonceptivos, que es la eversión del epitelio columnar por sobre el exocervix, denominado ectropion, ¿ya? Es un proceso fisiológico que se produce principalmente por los estrógenos y que no debemos confundir con la zona de transformación. ¿Por qué? Porque esto no es la zona de transformación, este es el tejido glandular que protruye hacia afuera. A veces el ectropion hace un poco más difícil la identificación de la zona de transformación, ya que la circunferencia que se produce en torno al ectropion no permite visualizar adecuadamente hacia lateral de este, digamos, entonces impide ver toda la zona de transformación. Hay que tener precaución en ese aspecto. El ectropion es una manifestación de las células endocervicales que tienen mucina, es tan transparente y permite un traspaso tan importante de la luz que hace que se vea muy rojo, ya que se logra refractar la luz hacia los vasos estromales. Em, y bueno, esto ya lo vamos a ver en cuanto a la tinción. Al aplicar el ácido acético tiende a tener una tinción que es muy sutil. Em, ¿Por qué? Porque en el fondo, al tener menos células entre medio, digamos, de la luz y los vasos, hay menos proteínas que son del citoplasma y se tiñe menos. Por lo tanto, la tinción es muy sutil del tejido endocervical, y es por eso que eso hay que ir practicándolo con la observación continua. No es que el tejido endocervical no se tiña, se tiñe pero muy muy tenuemente. En esta imagen pusimos otros ejemplos, digamos, donde se pueden apreciar los orificios glandulares abiertos, vamos a llamarlos así, a los orificios glandulares que son fisiológicos. ¿Y qué son estos? Bueno, son en el fondo la apertura hacia la superficie de estos canales glandulares. Los podemos encontrar tanto en el epitelio endocervical como en la zona de metaplasia, que les voy a explicar a continuación, ya que se cubren por el epitelio escamoso, pero en algunas zonas se abren.
Los orificios glandulares abiertos son una variante anatómica normal y es muy importante considerarlos porque vamos a hablar después de los orificios glandulares cornificados, que esos son patológicos. ¿Ya? Estos se encuentran en la zona de metaplasia, en la zona de transformación, o también se pueden observar si es que se llega a mirar dentro del epitelio glandular en la colposcopía. En esta imagen, entonces, llegamos al punto de la unión de ambos tejidos, el tejido escamoso y el tejido glandular, que se va a denominar línea o límite escamocolumnar. Nosotros preferimos llamarle límite escamocolumnar, pero en la nomenclatura existen varias otras formas de llamarlo, como unión escamocolumnar, por ejemplo, por si lo leen por ahí. El ejemplo aquí es bien gráfico. Nosotros pusimos la unión de dos océanos, que es el Atlántico con el Pacífico, que produce esto por un fenómeno físico, que simula un poquito lo que ocurre entre estos dos tejidos. Y es muy importante la línea escamocolumnar porque dentro del examen colposcópico nosotros vamos a determinar, en términos clásicos y de colposcopía convencional tradicional, que la observación de la línea escamocolumnar completa constituye una de las primeras partes de la inspección y la descripción. Cuando uno dice tenemos una colposcopía que es satisfactoria, es una colposcopía en la que se observa completamente la línea escamocolumnar. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que esta es la zona interesante de estudio porque tanto la línea escamocolumnar como la zona de transformación, que ahora vamos a ver, son el sitio donde se producen las infecciones por el virus papiloma y las lesiones precursoras de cáncer cervicuterino. Es por eso que al no tener una visualización completa de la línea escamocolumnar, hablamos de una colposcopía no satisfactoria. Otro concepto muy importante para la evaluación de estos dos tejidos es entender que se influencian por el estatus hormonal de la paciente, ya que el estrógeno y la progesterona van a influir sobre esto. En el ectocervix o exocervix, el estrógeno produce proliferación, produce hiperkeratosis, y en el endocervix produce diferenciación de las glándulas, secreción de mucina y estimula la metaplasia escamosa, que es el proceso fisiológico que ocurre siempre. En cuanto a la progesterona, el efecto es menor, pero en el exocervix produce la descamación y la diferenciación, y en el endocervix produce la regeneración de las glándulas a través de la proliferación y la hiperplasia, ¿ya? En esta imagen vemos la línea escamocolumnar y aquí viene el concepto tal vez más relevante de esta primera parte, que es el borde entre el epitelio escamoso, estratificado, y el epitelio columnar secretor de mucina del endocervix. Existen dos líneas escamocolumnares. La línea escamocolumnar original o congénita o de nacimiento, si se le quiere llamar, que es el lugar donde nativamente u originalmente el epitelio escamoso colindó por primera vez con el epitelio columnar, que era esto que les hablaba al principio de la etapa embrionaria, que es entre las 24 y las 30 semanas. ¿Ya? En general, la línea escamocolumnar original o congénita se encuentra dentro del óseo. ¿Ya? El segundo aspecto importante es la nueva línea escamocolumnar, que es la línea escamocolumnar fisiológica o funcional o de la mujer adulta. Tiene todos esos nombres. Esta nueva línea escamocolumnar es la que se ve más influenciada por el factor hormonal, y es por esto que a lo largo del ciclo vital hormonal de una mujer, la nueva línea escamocolumnar va a ir cambiando según el estatus hormonal, el uso de hormonas exógenas, embarazo, etc. ¿Ya? Este concepto es súper importante. Vamos a mostrar unas imágenes a continuación para que quede más claro. En esta imagen colposcópica amplificada de la misma foto que mostramos antes, vemos que está delimitado con verde la línea escamocolumnar funcional nueva o de la mujer adulta, ¿ya? La línea escamocolumnar original o congénita en este caso ya no se ve y se encuentra hacia la periferia de esta. Todo este tejido es el tejido glandular, que es lo que yo les iba diciendo, que es como lo que uno ve desde afuera como el ectropion, ¿ya? Y por eso que es súper importante que uno tenga este concepto en la cabeza, porque lo que uno tiene que evaluar es lo que existe entre la línea escamocolumnar original y la funcional, que es lo que está hacia la periferia de las líneas verdes. Por eso que es un target dinámico que puede ir cambiando en una mujer varias veces en las distintas evaluaciones según su momento hormonal.
Entonces, entre el LEC original o congénito y el nuevo LEC se produce la metaplasia escamosa, que vamos a explicar a continuación, y este espacio que se produce anatómicamente, que está bien representado aquí, entre la nueva línea escamocolumnar y la original, que no se ve a ojo simple en la colposcopía, esta zona es la zona de transformación. ¿Ya? La zona de transformación que está en amarillo en el gráfico del lado derecho. Y esa es la zona de transformación donde ocurre el proceso fisiológico de metaplasia escamosa. Aquí vemos esta imagen con amplificación media de una colposcopía de una mujer multípara, donde se aprecian ambos tejidos, como vimos antes. Aquí está delimitado el LEC original, el LEC congénito, ¿ya? De una forma, nosotros lo hicimos como arbitrario un poco, porque como les digo, esto no se ve en la colposcopía normal. Y aquí está delimitado la nueva línea escamocolumnar o funcional de la mujer adulta. Entonces, el espacio que queda entre esas dos zonas es la zona de transformación que va a ser el foco de nuestro estudio cuando enfrentemos a una paciente en una colposcopía. En esta imagen vemos lo mismo. En la imagen de la derecha vemos que la nueva línea escamocolumnar está marcada con las flechas verdes y la original está delimitada por este verde más claro. Y en este caso, alrededor de toda la zona de transformación, vemos que existe una lesión acetoblanca tenue con bordes geográficos que probablemente sea de bajo grado. Esa es la importancia de esta zona. Ven que se mantiene, el tejido glandular se mantiene de su color prácticamente como al principio, y entre estos dos espacios, entre estas dos líneas, encontramos la zona de transformación con la presencia de virus papiloma humano. En la imagen de la izquierda es un poco más de lo mismo, donde se observa en azul la nueva línea escamocolumnar y en amarillo la congénita o primitiva, que se hace mucho más evidente cuando existe presencia del virus papiloma, una lesión de bajo grado que toma toda esta zona y nos muestra mucho más eh, marcado la zona de transformación. ¿Qué es la metaplasia escamosa? El proceso fisiológico que ocurre ante la exposición del tejido glandular a un ambiente más ácido que es el de la vagina. Es el reemplazo de este epitelio columnar monoestratificado, plano, de células cúbicas productoras de mucus, que vierte hacia el exocervix y comienza a reemplazarse por un tejido escamoso. Es un proceso que es irreversible, y en la imagen de la izquierda acá podemos ver cómo en la medida que va saliendo el tejido glandular hacia arriba en esta imagen, vemos que está en el corte hacia el lado, están las glándulas, vemos que comienza a exponerse a la acidez de la vagina y empieza a ser reemplazado por un tejido que es escamoso, y es aquí donde tenemos la metaplasia ocurriendo continuamente, digamos. En el gráfico acá, en este gráfico, más que gráfico, esta imagen del corte histológico, en la casilla A vemos que está demarcada la línea escamocolumnar original con la flecha verde. Vemos que existen células escamosas con un potencial eh, prácticamente de stem cells delimitadas en roja, y vemos como hacia la casilla B aparece la nueva línea escamocolumnar que está delimitada con la flecha azul, y dentro de estas la flecha morada es la que representa la zona de transformación, la zona donde ocurre la metaplasia. Por lo tanto, en la zona de transformación de la casilla B, vemos que el proceso de metaplasia está incompleto o intermedio, por decirlo de alguna forma. A eso nosotros podemos denominarle metaplasia incompleta, porque son estas células que están en proceso de transformarse en células escamosas, por lo tanto tienen características compartidas entre ambos epitelios. Y en la casilla número C, que es la última, vemos donde la demarcación de ambas líneas escamocolumnares con la zona de transformación contienen ya un epitelio escamoso maduro,
Por lo tanto, esta vendría siendo la metaplasia escamosa completa o madura. En algunas zonas, como el proceso no es paulatino y como se encuentran, o sea, disculpen, sí es paulatino, pero no es uniforme en toda la circunferencia del cuello, se pueden observar algunas zonas que son de parches de metaplasia escamosa, y esto tiene que ver también con los espacios donde aparecen las criptas que se profundizan. Entonces el epitelio escamoso tiene que entrar a las criptas para completar todo ese proceso, y por eso es que en la colposcopía se ven a veces como parches de islas de la metaplasia que va avanzando de adentro hacia afuera. En esta imagen vemos un poco esto. Estas imágenes son nuestras del Sótero del Río, donde se ven estos parches a la izquierda arriba. Tenemos el tejido, bueno, aquí nos guía el orificio cervical externo, está marcado por estas guías de dispositivo. Entonces vemos como esto más rosado de adentro con este tejido más heterogéneo es el tejido glandular endocervical, y donde está ocurriendo el proceso de metaplasia es esta zona un poco más blanquecina, más pálida, y tiene estas denticiones, estos dedos que se ven. Incluso se pueden marcar unas especies como de islas de estos parches de tejido un poco más claro, que es el proceso metaplásico. En esta imagen de abajo, a la derecha, se observa un poco mejor el mismo proceso, donde se ven estas zonas que son más pálidas, que son donde ya ocurrió la metaplasia. Y arriba vemos que en esta zona de metaplasia encontramos lo que hablamos antes, que son los orificios glandulares abiertos, que son estas glándulas o criptas o estos baches que quedaron dentro del tejido en la medida que se producía el proceso, donde quedó abierta una glándula hacia arriba, y que eso da un color un poco más oscuro, y por eso se llaman orificios glandulares abiertos, que son puntos negros o rojos que se pueden ver y que no tienen no tienen un borde blanquecino, no tienen halo, son simples, ya que pueden tener distintos tamaños. En la imagen a continuación vemos la amplificación de una zona eh, de, de metaplasia. En esta parte de acá arriba, por ejemplo, tenemos todo este tejido glandular y vemos estos parches de metaplasia que ocurren, que son hacia la periferia. Aquí se grafica mucho mejor lo que les decía antes, que son estas zonas que son como denticiones o parches. Y aquí la misma imagen de la misma paciente sin amplificación con el yodo, para demostrarles que con yodo también se puede visualizar. Cuando tenemos la metaplasia escamosa inmadura, se producen mayormente las islas, que son estas manchas con aspecto geográfico más blanquecinas dentro de del epitelio escamoso, en el fondo, porque son las partes que están por completarse. En la metaplasia, como les comentaba anteriormente, en el proceso de metaplasia, digamos, el tejido escamoso no solo es el que está superficial, sino que también ingresa hacia las criptas del tejido glandular. Y por eso es que pueden tener cierta heterogeneidad en la imagen colposcópica. Para resumirles esa primera parte, hemos hecho este esquema de una paciente eh, con la delimitación del límite escamocolumnar nuevo, fisiológico o de la mujer adulta, con la línea del OCE, que en este caso es una línea plana porque es una paciente que es multípara, con la delimitación hacia afuera de la línea escamocolumnar original o congénita en celeste, y la zona de transformación, que es esta zona que está marcada acá en amarillo. En la parte de la derecha de la imagen vemos que hay metaplasia madura. Finalmente la metaplasia madura se ve como el epitelio escamoso de normal, digamos, más pálido, más hacia afuera. Y esta zona un poco más heterogénea, un poco más blanquecina, con estas zonas más irregulares, es la zona de metaplasia inmadura, que aún no se ha completado y que después de completar el proceso pasa a ser igual que la metaplasia madura. Esta imagen es importante para después para estudiar porque es bien gráfica. En cuanto a la histología de los orificios o criptas glandulares abiertas, esta es una imagen y, bueno, una representación gráfica abajo y una imagen histológica de por qué suceden. Creo que se entiende en base a la explicación que al producirse las criptas queda este espacio saltado, digamos, que es lo que se ve un poquito más oscuro en la colposcopía. Estos pueden mantenerse abiertos o pueden cubrirse, pueden obstruirse, entonces pueden dar distintas formas eh, y colores también, se pueden ir variando un poquitito. Estos son, como se ve en esta imagen, productores de mucus. Aquí está súper gráfico, así que por eso pusimos esta imagen.
Eh, entonces, a medida que el epitelio metaplásico avanza hacia el orificio cervical externo, se van cubriendo estas glándulas. Eh, si quedan completamente abiertas, se ven como puntos negros o rojos, ¿ya? Y en el fondo, estas aberturas presentan un margen que es un poquitito más blanco con la aplicación de ácido acético, pero no tienen un halo característico como les vamos a mostrar cuando los orificios son cornificados, que son mucho más marcados. Los quistes de Nabot son otro hallazgo posible dentro de una colposcopía considerada normal, que son las criptas o los folículos que están cubiertos por un epitelio metaplásico y que de alguna manera se bloquearon y acumularon contenido mucoso por la secreción de las células columnares que siguieron funcionando. El tamaño va a depender de la cantidad de mucus acumulado y tienen distintos colores, tienden a ser más claros cuando se han formado recientemente y en el proceso de degeneración empiezan a ser un poquito más amarillentos. Hay unos que son muy grandes, otros que son más pequeños, tienden a tener vascularización bastante pronunciada en la superficie, pero que tienen un patrón normal. En la imagen de abajo vemos cómo hay, si consideramos las manillas del reloj, tenemos uno a las 3, uno a las 4, uno a las 6 y uno a las 9, todos circundando el orificio cervical externo. Y por acá tenemos otro que está como a las 2 del reloj más o menos, con su vascularización superficial y el epitelio escamoso por sobre este. El de abajo es mucho más pronunciado y por lo tanto tiene vasos que son más grandes. Eso también constituye parte de lo normal. Para ordenar y esquematizar la evaluación colposcópica, entonces existe una clasificación de los tipos de zona de transformación. Vemos que la zona de transformación tipo 1 es aquella que se ve completamente la zona de transformación ya que está expuesta hacia el exocervix. En la tipo 2 vemos que se pierde, aquí pueden ver, se pierde la línea de la continuidad ya que este epitelio escamoso más translúcido, más rosado, ingresa hacia el canal, por lo tanto ese borde de la línea escamocolumnar lo perdemos porque está introducido, por lo tanto no vemos completamente la línea escamocolumnar y cuando no se ve completamente esta con la zona de transformación se llama tipo 2. Y la tipo 3 que tiende a ser en general en pacientes que tienen hipoestrogenismo, pacientes en periodo de posmenopausia, vemos que la zona de transformación se encuentra completamente dentro del orificio cervical externo, por lo tanto no es visible eh, en un examen colposcópico. En la tipo 2, con un espéculo cervical, podríamos intentar abrir las paredes del cuello si la paciente tolera y observar esta zona para completar el examen. Acá vemos al lado derecho donde tenemos una zona de transformación tipo 2, donde se ve esta indentación de tejido escamoso que se introduce, por lo tanto ahí el borde está perdido, no tenemos visualización completa de la zona de transformación, por lo tanto se considera tipo 2. Y del lado izquierdo es un tipo 3, donde se ve solo el punto del orificio cervical externo con un tejido que se ve bastante atrófico, por eso que les mencionaba anteriormente que esto es de pacientes en general en posmenopausia, donde no podemos evaluar completamente la zona de transformación. Otro concepto importante son los cambios fisiológicos, que creo que hemos ido hablando un poco, de desplazamiento de la línea escamocolumnar. Tenemos que en la premenar, que es de la etapa embrionaria, el LEC congénito original se encuentra dentro del OCE. En la pubertad, por estimulación de los estrógenos, se produce una versión del tejido glandular y este LEC original tiende a salir hacia el exocervix. Y en la etapa reproductiva se produce la zona de transformación con la nueva línea escamocolumnar y el proceso de metaplasia que comentamos recientemente, para luego volver a introducirse dentro del canal endocervical la nueva línea escamocolumnar ahora en el periodo de la posmenopausia. Este proceso es dinámico, vemos aquí lo mismo que teníamos en la imagen anterior, graficado de otra forma y con fotos de colposcopías reales, donde vemos que posmenopausia eh, y pacientes pediátricas en el fondo se encuentra como la línea escamocolumnar original dentro del orificio cervical externo. Luego tenemos el proceso de metaplasia escamosa que se ve mucho más claro en la imagen de acá abajo, eh, expuesto hacia el canal vaginal y el exocervix, la zona de transformación, y en la etapa reproductiva
también vemos acá que se marca mucho mejor los dos tejidos, ¿ya? Esto dentro de una misma mujer puede variar, por eso que están todos los ejemplos acá. Un epitelio estrogenizado, por lo tanto, en el epitelio escamoso se va a ver con un grosor mayor, por la mayor cantidad de glicógeno que tienen sus células, por la mayor vascularización y con vasos que son a veces visibles a través del epitelio. En el epitelio glandular se ve mucho más rojizo, con una capa que si ya es delgada, pareciera ser más delgada en esta oportunidad y se visualizan mucho más las invaginaciones del tejido endocervical en el estroma. Eh, Puede producirse lo que comentamos anteriormente, que es el ectropion. Las imágenes del lado izquierdo muestran lo que les estoy comentando. Por otro lado, cuando el epitelio es hipoestrogénico o atrófico, las capas de células son menores, son más delgadas, no contienen tanto glucógeno, la irrigación está reducida, el color del exocervix en general es rosa pálido y los vasos del estroma son más notorios y parecieran ser vasos atípicos por sus características, pero la verdad es que son vasos que son más pequeños y delgados, pero tienen una arborización normal. Así que ahí les dejamos esta imagen. Además, bueno, el adelgazamiento es tanto y el sangrado que se puede producir de estos pequeños vasos que están con pocas capas de células encima que hacen esta imagen como de moteado, que también es característico encontrar en pacientes en el periodo de la posmenopausia con hipoestrogenismo. En cuanto a la estructura de la vascularización normal del epitelio escamoso, vemos que existe un plexo más profundo que tiene estas comunicaciones hacia un plexo que es más superficial, donde están los capilares que son más delgados y finalmente están estos vasos terminales que se pueden apreciar en la colposcopía como pequeños puntitos, incluso un tejido normal. Ahora vamos a ver. La vascularización es reticular, por lo tanto tiene un epitelio que es fino en la superficie y por ejemplo en las pacientes con uso de anticonceptivos o menopausia esto se hace más marcado. Otro tipo de patrón vemos acá, a ver, el primero, este es el patrón que uno puede observar en pacientes que están en posmenopausia con un epitelio adelgazado o usuarios de anticonceptivos, donde se ve una gran red de vasos finos por debajo. Otro tipo de patrón que también es normal son los hairpin, que son prácticamente la observación de los terminales de este plexo superficial acá, eh, así en forma de horquilla, como se describe en inglés. Esto también está dentro de las variantes normales de lo que se puede encontrar ¿ya? Dentro de la vascularización. Recordando siempre que una vascularización normal tiene forma de árbol, forma de ramas que van saliendo una tras otra y que van disminuyendo en calibre en la medida que avanzan. La vascularización del epitelio glandular o columnar tiende a ser más rica ya que las redes capilares terminales son un poco más complejas que las del epitelio escamoso y forman unas especies de vellosidades en forma de uva, está escrito acá, pero en forma así como pequeñas montañas que en la colposcopía se ven como puntos. Para que recuerden, esta es una rama de irrigación normal, como les explicaba en esta imagen de la izquierda se junta con otra, donde el vaso principal es más grueso y se va ramificando y siendo cada vez más delgado, con un patrón de árbol. Aquí tenemos otras imágenes, aparte del hairpin y las redes vasculares de arriba, que se consideran normales. Por ejemplo, estos vasos largos paralelos se pueden encontrar perfectamente en el tejido metaplásico inmaduro, ¿ya? Estas otras formas que son como pequeñas ramitas o florcitas también se consideran normales y aquí están los patrones ya más clásicos, ¿ya? Hay algunos que son más intensos que otros y esto tiene que ver con las estructuras que estén subyacentes a esto, porque sabemos que cualquier estructura como un quiste de Navier o un pólipo puede tener una gran vascularización, pero eso no significa que sea una vascularización con un patrón atípico. Por lo tanto, esta primera parte, los hallazgos colposcópicos en la zona de transformación que vamos a considerar normales o habituales, son un epitelio escamoso no queratinizante, hacia la zona endocervical un epitelio columnar, la metaplasia escamosa que ocurre en la zona de transformación, siendo maduro o inmadura según el momento en el que se encuentre, los quistes de Navier y los orificios glandulares abiertos. Para pasar a la segunda parte, que son los hallazgos más patológicos que podríamos encontrar en la colposcopía, tenemos en primer lugar
los orificios glandulares cornificados, que son completamente distintos a los otros, ya que es una glándula que está cubierta por un epitelio que tiene displasia. Por lo tanto, en esta metaplasia escamosa que está tapando la glándula, encontramos que hay una tinción con ácido acético que es densa y que tiene un halo alrededor del orificio que es como que tuviesen un cuello estos orificios glandulares y que cubren completamente la glándula, que se pueden ver aquí en distintos tamaños. En la imagen de la izquierda, donde se marca aquí en azul, es bastante evidente la diferencia con los otros porque tienen este halo blanquecino teñido con ácido acético. Y en la imagen colposcópica, solo para graficar, se hizo una tinción del tejido escamoso displásico con P16 para mostrar el efecto que se produce en los bordes de la glándula cuando vemos un orificio glandular cornificado. Los orificios glandulares cornificados, por lo tanto, al tener este halo, al ser más grueso, demuestran que existe un proceso patológico subyacente. Respecto al punteado, cuando uno hace un corte transverso en los loops de capilares que están dentro de las papilas, podemos verlo. Eso es esquemáticamente, digamos. Arriba está la imagen del tejido escamoso pluristratificado que tiene estas terminales que son pequeñitos y hacia la izquierda en los terminales que son del epitelio monoestratificado que son un poquito más complejos. La distribución uniforme con poco espacio entre los vasos se va a denominar punteado fino. En general mantienen un patrón que es bastante ordenado y se encuentran, por supuesto, dentro de una lesión acetoblanca, ya porque estamos hablando de que son lesiones, hallazgos patológicos. Ahora, el punteado grueso tiende a tener una obstrucción del retorno venoso, por lo tanto hace que esto sea más tortuoso y dando un espacio intervascular mucho más grande con puntos que están congestivos, por lo tanto se ven más grandes que los puntos finos. Esa es la diferencia principal que hace que nosotros veamos una cosa u otra en la colposcopía, ya sea en el epitelio escamoso propiamente tal o metaplásico o si es que logramos verlo dentro del epitelio glandular que está más hacia adentro. Esto ejemplifica un poco lo que es la vasculatura normal arriba, debajo del epitelio escamoso. Luego tenemos un punteado fino en una lesión acetoblanca donde ya comienza a producirse una distancia mayor en el espacio intercapilar y ya cuando se produce la tortuosidad, el espacio intercapilar es mayor, vemos que a medida que este espacio intercapilar es mayor y es más tortuoso, los puntos del punteado se ven más gruesos, por lo tanto indican que el proceso subyacente es una displasia o una neoplasia intraepitelial más severa o que va avanzando. En esta imagen vemos un punteado fino al lado derecho arriba dentro de la lesión acetoblanca que se encuentra entre las, por decir una descripción, vamos a decir que se encuentra dentro de las 12, una del reloj y las 5, esta lesión densa y en unas partes más tenues, vemos que existen estos punteados que son este punteado que es más fino, que no hay que confundirlo con esto que es el epitelio escamoso que tiene vasos que se ven por debajo. Acá también vemos un punteado fino que tiene bastante aumento, por eso se pierde un poco la calidad. Y en las imágenes de abajo, también en esta zona, ustedes pueden ver que dentro de la lesión acetoblanca tenemos este punteado que es bien chiquitito. Ese es el punteado fino dentro de la lesión acetoblanca. Por otro lado, y para comparar, tenemos acá una imagen que tiene una lesión acetoblanca que naturalmente es más gruesa, es más densa, ¿ya? Y eso al mismo tiempo se condice con el tipo de patrón vascular, ya que tiene en algunas zonas incluso mosaico y vemos que los puntos del punteado son más gruesos y el espacio entre ellos es mayor por lo que les explicaba antes. Entonces, si comparamos con la imagen del punteado fino, este es mucho más fácil de visualizar. Y aquí tenemos varios ejemplos. Este que está aquí es el que está más denso hacia el lado derecho y aquí son menos, pero que tienen el mismo patrón al lado izquierdo. Por lo tanto, recapitulando, es la compresión, o sea, la alteración del patrón vascular es lo que nos va a dar en cuanto a la distancia intercapilar y la tortuosidad de esto nos va a dar el punteado fino o grueso. Para el mosaico
tenemos que es la compresión de los vasos por el crecimiento de las células. El crecimiento displásico es más acelerado, por lo tanto hay más células escamosas anormales entre los espacios de las papilas glandulares o dentro de el epitelio metaplásico más maduro, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener un patrón de mosaico que es fino cuando los vasos son de pequeño calibre y se condice con el punteado fino, y un patrón más grueso cuando el tejido displásico entre los capilares es mayor, por lo tanto tiene vasos más gruesos y existe mayor tortuosidad. En la imagen de arriba se grafica perfectamente esto que les estoy explicando, donde vemos que al haber mayor densidad del epitelio se marca mucho más el mosaico. Vamos a ver más imágenes a continuación. Acá, por ejemplo, tenemos un mosaico fino. Si nos vamos a la imagen de la derecha, hacia las 12 más o menos, vemos que es una lesión que tiene el borde geográfico, es bastante tenue, y aquí si uno se esfuerza logra mirar este patrón de mosaico pequeño con un punteado fino. Esto probablemente corresponde a toda una lesión de bajo grado, sobre todo por la forma del borde, que no es un borde neto, sino que es un borde geográfico. Por otro lado, al lado izquierdo vemos que aquí evidentemente el epitelio es más grueso, tiene mayor densidad y forma estos mosaicos que son mucho más pronunciados, junto con orificios. Por ahí hay un orificio glandular cornificado y tenemos además en algunos sectores un punteado un poco más grueso. Acá tenemos otro mosaico grueso donde vemos más evidentemente la explicación que les daba antes, porque este tejido es más denso, ¿ya? Y donde vemos hasta al mismo tiempo el punteado más grueso. En general las características van de la mano, porque el proceso subyacente fisiológico, fisiopatológico es el mismo. Por lo tanto, a mayor avance de la displasia, es mayor la densidad del tejido, es mayor la compresión de los vasos y la separación de esto, y la tortuosidad. Por lo tanto, avanzan en paralelo prácticamente, aunque no siempre es visible, pero avanzan en paralelo el punteado, la lesión acetoblanca y el mosaico, ¿ya? Eso va a depender un poco de las características del cuello de la paciente y que uno pueda ver todo, pero es una línea continua porque el proceso que lo produce es el mismo. Ahora, cuando tenemos vasos atípicos, que es otra de las características del patrón vascular que hay que tener en consideración, inmediatamente uno cuando ve un vaso atípico tiene que pensar en que existe un proceso de invasión subyacente, ya que los vasos atípicos finalmente son una neovascularización desordenada que no sigue un patrón típico, producto de un proceso neoplásico acelerado que está exigiendo que se produzcan vasos de forma más rápida. Y dentro de los vasos atípicos tenemos la contraposición de lo que vimos antes, que son todos aquellos vasos que no siguen un patrón de arborización normal, que no tienen ninguna explicación lógica. Los calibres son distintos, se interrumpen, se cortan, se saltan, a veces son solo manchas, pero no logra uno identificar un patrón de arborización ordenado. Y existen varios tipos de escritos. De abajo arriba están estos que son en forma como de coma, que son bastante habituales. Hay otros que son estos en forma de como de 100 pies, em, otros que son en forma como de sacacorcho, estos que tienen claramente calibres más gruesos, más delgados, sin ningún orden. Ya existen varios tipos, pero finalmente se entiende el concepto de que no es ningún patrón específico, sino que son varias formas que se pueden dar que no corresponden a una arborización normal como vimos antes. En esta imagen, por ejemplo, vemos los vasos atípicos acá, en este tejido que está denso, está ya teñido, y vemos el calibre. Muy grueso, no tiene continuidad, se pierde, y esto pasa a ser un punteado grueso en algunas zonas con un mosaico grueso. Esta es una lesión de alto grado, probablemente con un foco de invasión acá. Lo mismo en la foto de la izquierda. Cuando nos vemos la clásica imagen del árbol que se ramifica. Esta la voy a saltar porque ya la vimos. Acá vemos otra característica importante dentro de las lesiones acetoblancas, que es el borde neto, para contrarrestar el borde más difuso geográfico. El borde neto es característico de las lesiones de alto grado, donde vemos cómo se acaba bruscamente por el grosor del tejido
la lesión acetoblanca. Ahí vemos unos orificios glandulares cronificados, un poco punteados, estas lesiones de alto grado. A la izquierda, donde están las guías del DIU, también vemos que si bien existen en esta zona de transformación algunas zonas que son un poco más tenues, con unos bordes un poquitito más geográficos, vemos que en definitiva acá existe un borde bastante neto y eso ya la categoriza como una posible lesión de alto grado, al igual que la imagen de abajo que tiene un borde neto aquí hacia las 6, bien identificable. Aquí vemos un poco de punteado fino, si es que no es grueso, y no se ven vasos atípicos, esto es una lesión de alto grado. Todas estas cosas las vamos a repasar en los talleres donde vamos a ir viendo muchos casos para repasar estos, para dejarles los ejemplos y que los tengan a la vista. Por lo tanto, esta segunda parte, la zona de transformación, los hallazgos que vamos a considerar anormales, son las lesiones acetoblancas con sus características que- que hemos ido describiendo, ¿ya? Sus características en cuanto a la velocidad de aparición, la densidad con la que aparecen, si son más tenues o si son más marcadas, el borde, si es que es un borde más em, delgado, un borde como un borde geográfico se considera de bajo grado y un borde grueso, abrupto, se considera de alto grado. Luego el mosaico, que puede ser fino o grueso, el punteado, que puede ser fino o grueso, que corresponden a el patrón vascular que se está produciendo en la lesión acetoblanca. Em, y también la leucoplaquia, que es cuando existe una lesión blanquecina previo a la administración del ácido acético. En los talleres vamos a mostrarles algunas imágenes. Cuando uno tiene una leucoplaquia siempre tiene que biopsiar, porque en el fondo antes de partir el procedimiento de echar el ácido acético, de teñir el cuello y hacer la evaluación, si es que uno tiene una leucoplaquia, tiene indicación de biopsia directa, ¿ya? Esa es otra de las características que se pueden encontrar desde el comienzo del examen. Y finalmente los vasos atípicos, que también tienen que ser sobre las lesiones acetoblancas, que son los que describimos recientemente. Para pasar a la parte más técnica de la colposcopía, que es lo que en el fondo explica los hallazgos en imágenes, tenemos la colposcopía, que viene, su palabra viene del, del latín y el griego, colpos, que viene siendo como pliegue o hueco, y scope, que vendría siendo explorar, de ahí viene la palabra. Este examen, esta forma de examen, digamos, este instrumento, fue creado por Hans Hinselmann en 1925 con una técnica que era mucho más rudimentaria que la actual, pero fue el primero en describir una exploración endoscópica del tracto genital a través de un microscopio, ¿ya? Con una baja resolución, con fuente binocular, pero que al magnificar paulatinamente permitió que pudiesen haber bastantes descripciones de lo que ocurría en el epitelio del cuello uterino. Parte del procedimiento que se ha mantenido hasta la actualidad es en forma sistemática una buena inspección, em, una aplicación de tinciones que vamos a ver más adelante y la descripción minuciosa, que es lo que más caracteriza a todo el procedimiento, más menos una biopsia incisional y un curetaje de canal endocervical según sea necesario. Los beneficios de la colposcopía están principalmente en detectar lesiones por virus papiloma y las lesiones que son no producidas por el virus papiloma del tracto genital inferior, que no se pueden ver a simple vista en un examen ginecológico. Determina la localización en la que se tiene que tomar una biopsia cuando estamos pensando en una lesión preinvasora y facilita sin duda la utilización de los instrumentos y el confort de la paciente. Permite realizar un seguimiento cuando tenemos a pacientes que ya tienen el diagnóstico de lesiones intraepiteliales y eh, el seguimiento posterior a un cono, por ejemplo, cuando se ha tratado una lesión intraepitelial de alto grado. El colposcopio en general tiene una estructura que es bastante estándar. Yo les voy a explicar cuáles son las cosas como básicas de un colposcopio, pero existen muchos modelos hoy día, existen muchas aplicaciones nuevas y existen muchas variantes. Pero lo básico es que el colposcopio tiene un cabezal que está acá en amarillo, en la foto de la izquierda, una fuente de luz que se encuentra, en este caso, está representado con la flecha rosada,
En general, las luces LED o las frías de xenón son las que dan menos calor. Eso es importante y eso ha sido producto de una evolución durante el tiempo porque antiguamente las fuentes de luz daban un poquitito de calor a las pacientes o las podían quemar un poco. Además de esto, tiene una base con un soporte que en general tiene ruedas para la movilización adecuada y este brazo articulado, y aquí existen bastantes modelos distintos que permiten que sea más cómodo, menos cómodo, y todo lo que tiene que ver con los accesorios para el sistema de la captura de imágenes que se pueden grabar, eh, reproducir en el momento, se le puede mostrar a la paciente, que eso es todo un poco más ya moderno. Pero lo importante son las partes que les mencioné. Cabezal, fuente de luz, un brazo articulado, eh, el soporte y algún sistema para reproducir las imágenes si es que se puede. En cuanto al cabezal, el colposcopio está aquí en azul en el número uno. Tiene los lentes del objetivo, que son dos tubos ópticos que permiten un ajuste personalizado para cada persona, con un ángulo de 45 a 180 grados para ir moviendo, digamos. La distancia focal, que es el espacio entre el colposcopio en sí y el cuello, es de 20-35 centímetros. Eso es variable, siendo el estándar 30 en general en los modelos actuales. Luego, el enfoque macrométrico es simplemente la distancia que uno estima necesaria para la observación, acercando o alejando el cabezal hacia la paciente, jugando con esta distancia focal. En, en rojo, el 2A en el dibujo es la rueda de enfoque, que es lo que permite, cuando ya estamos con la visualización del cuello del útero, si es que queremos hacer un enfoque no moviendo el colposcopio completo, sino que haciendo un enfoque dentro de un espacio más pequeño, digamos, se hace el enfoque con la rueda que está marcada ahí, que tiene el enfoque micrométrico. Algunos modelos, en vez de tener una rueda, tienen un botón. Luego, que está marcado en verde, están los filtros de luz, que están los filtros verdes o azules, que lo que hacen simplemente, desde los primeros modelos de colposcopio, es eliminar el color rojo del espectro de la luz. Por lo tanto, permite visualizar dentro del estroma mucho mejor los vasos sanguíneos y hacer una descripción bastante adecuada, incluso cuando puede que no se vean a ojo con luz normal. Y los aumentos, esto sí depende bastante del modelo. La mayoría de las veces las amplificaciones no son muy altas. Existen amplificaciones bajas que son hasta 6 por, otras que son hasta 40 por. En promedio, los colposcopios estándar que se van a encontrar tienden a estar entre 15, 30, y eso tiene que ver con el mayor acercamiento que podemos tener hacia el tejido. Es súper importante que cuando enfrenten el examen colposcópico conozcan bien el colposcopio. Esto es súper importante, el tema de los aumentos, porque así ustedes mismos van a ir conociendo sin mirar lo que están haciendo. Aquí hay un ejemplo de una amplificación con aumento de 3,5, luego 7,5 y 15. No se observa bien el acercamiento en una misma paciente. Es bastante como gráfico este ejemplo. Con 15 ya es suficiente para hacer un muy buen examen, no es necesario más si es que tuviesen que decidir cuál elegir, por ejemplo. Ahora, en cuanto al instrumental para la colposcopía, hay una cápsula donde se va a presentar todo esto con más detalle, pero ustedes saben, en general lo que se utiliza para llegar al cuello del útero es un especuloscopio. Hay distintos modelos, existen estos de plástico de distintos tamaños y longitudes, y hay otros que son los convencionales, que son los metálicos. También está esta foto aquí del espéculo teflonado, que es el que se usa en general cuando se va a hacer una conización cervical para evitar quemar las paredes de la vagina. Está la incorporación muy contemporánea esto del ilium, que por lo que entiendo no ha llegado a Chile todavía, pero que vendría siendo un instrumento más cómodo, con tres valvas que se abrirían en forma de flor, por eso se llama lilium, y que permitirían una visualización adecuada y una sensación de mayor confort para la paciente, ya que
el, el material que se utilizó para formarlo es un plástico que permite ser esterilizable y al mismo tiempo genera una sensación de mayor suavidad a la paciente. Esto todavía no está probado, lo puse porque es una noticia. En cuanto a las instrumentales que necesitamos, están arriba, de derecha a izquierda, hay un separador de paredes vaginales. Este no es tan frecuente, pero en las pacientes que tienen redundancia de las paredes vaginales es bastante útil. Aquí al medio tenemos estos espéculos que son endocervicales, que son para abrir el canal endocervical y visualizar y poder ver la zona de transformación, por ejemplo. En el caso de que no tengamos retractores vaginales, podemos utilizar un especuloscopio con un preservativo abierto en la punta para ayudarnos. Y aquí tenemos algunos modelos que, bueno, los van a ver en la cápsula de colposcopía de Biotom. Aquí hay un Tischler y aquí hay otro modelo. En general, las muestras, las puntas de los cabezales son para muestras entre 3 a 5 milímetros. Y aquí unos tips para la mejor visualización del cuello. Los cotonitos estos grandes que están disponibles en las mesas de colposcopía son bastante útiles para esto, porque uno empujando, por ejemplo, el fondo de saco anterior puede desplazar el cuello hacia donde necesita o, o tensar un poquitito la vagina para que el cuello se mueva hacia donde necesitamos. Se puede también con los cotonitos grandes, esto se puede limpiar el moco cervical, tratando de no dañar el tejido glandular y producir sangrado. Entonces, como consejo, ante el examen colposcópico, siempre tengan en consideración que antes de empezar a hacer cosas para visualizar bien el cuello, por ejemplo, una paciente que tiene el cuello desplazado, que tiene sinequias o que tiene alguna condición que hace que el cuello no esté bien presentado, uno se puede ayudar con estos cotonitos para posicionarlo de mejor manera. La técnica en sí de la colposcopía es una técnica que tiene principios básicos de física. En el fondo, al iluminar la superficie del tejido y el estroma, hay una cierta cantidad de luz que va a rebotar, que se llama reflexión, y hay una cierta cantidad de luz que se va a traspasar a través del tejido, que es la refracción. Ya, dependiendo del número de células que contenga el tejido, va a estar determinado el grosor del epitelio. Al mismo tiempo, la morfología y la organización que tenga en torno a los vasos del tejido va a explicar cómo interactúa con la luz al momento de realizar el examen colposcópico. Entonces, de alguna manera, el epitelio viene a ser un filtro entre la fuente de luz del colposcopio y los vasos del estroma del cuello uterino. Por eso que era muy importante entender la primera parte donde explicamos un poco la vascularización que está debajo del epitelio escamoso y la que está debajo del epitelio eh, columnar. El color de la superficie va a depender de la cantidad de luz absorbida por el estroma que tienen subyacente y los eritrocitos en el fondo que están en los capilares. Por eso que un epitelio escamoso maduro, una metaplasia madura escamosa, se ve más pálida y el epitelio glandular se ve más rojo, porque la cantidad de células que están entre medio es menor, simplemente. Y aquí tenemos, bueno, la esquematización en el fondo de lo que les estoy explicando con la fuente de luz que llega al tejido. Hay una parte que se refleja y vuelve a la cámara y eso es lo que percibe la cámara. Es un mecanismo básico, pero que es fácil de entender, pero que es muy útil. Entonces, a continuación vemos como las distintas partes que podemos ver en la colposcopía, la luz va a interactuar de distintas formas, porque en el fondo, en el epitelio escamoso, aquí bien hacia la derecha, vemos que se va a devolver una mayor cantidad de luz, por lo tanto, lo que nuestros ojos van a percibir es un rosado pálido. Cuando tenemos una lesión acetoblanca, cuando el tejido está engrosado por una displasia, es aún más grueso que el epitelio escamoso normal, por lo tanto lo que se va a devolver es una luz blanca hacia la cámara y eso es lo que vamos a percibir como la lesión acetoblanca. Algo más tenue o intermedio en la metaplasia y en el epitelio glandular vemos que lo que se devuelve es rojo, porque la mayor cantidad de luz, digamos, pasa al tejido y lo que se devuelve es menos. Y eso es lo que hace la diferencia en los colores. Ya este filtro que va a ser el epitelio entre la luz y los capilares que están por debajo del tejido. Ese es el primer concepto, la luz. En cuanto a las tinciones,
La tinción con ácido acético lo que produce es una deshidratación del citoplasma de la célula, eh, la coagulación que es reversible de las proteínas que están en el núcleo y las citoqueratinas del epitelio, y esto hace que el epitelio se vuelva opaco por un exceso de proteínas que están en el citoplasma. Y al ser opaco y al tener más capas, por ejemplo, en el epitelio escamoso, esto hace que pase menos luz a través del epitelio, ¿ya? Y la luz se refleja por el epitelio opaco, dando esta imagen de luz blanca. En un epitelio normal, el glicógeno, que tiene proteínas, no se tiñe blanco, ¿ya? Lo que hace que se vea más pálido es la cantidad de capas de células que tienen glicógeno y que hacen que sea un filtro más grueso. Por lo tanto, a mayor displasia, mayor cantidad de proteínas y el epitelio citoblanco es más grueso, ¿ya? Por otro lado, el color blanco que se produce es transitorio, ¿ya? La velocidad con que aparece y desaparece también determina el número de células. Cuando aparece rápido es porque hay mayor cantidad de células con displasia, ¿ya? Eso también es parte del entendimiento de la fisiopatología de la lesión que se traduce en una imagen colposcópica. Entonces, eh, vamos a pasar a la siguiente imagen. El ácido acético que se utiliza en general es al 3 o al 5%. El epitelio escamoso tiene más mucina, es más transparente, lo que hace que se absorba más eh, luz por los vasos del estroma y se traduce este translucent pink que aparece aquí en la imagen, que se ve más claro. Y acá tenemos la lesión acetoblanca opaca cuando el tejido está afectado por una displasia y permite que pase mucha menos luz. Es lo mismo que les expliqué antes, pero en otro dibujo. En esta imagen tenemos una colposcopía satisfactoria, ya que se observa toda la línea escamocolumnar, donde se ve un ectropion y una zona en el epitelio de la zona de transformación entre las 12 más o menos y las 3 del reloj, que es densa con estas lesiones que se describen como mosaico entre las 10 y las 12 más o menos, eh, característicos de una lesión de alto grado. También se pueden ver algunos orificios glandulares por acá abajo que aparentemente no tienen halo, pero lo más importante claramente es la zona de aquí arriba, que es la zona que es más densa y que nos da mucha más información con el borde neto y todo. El Lugol, que es otra de las tinciones, nos ocupa siempre. La solución está compuesta de yodo y yoduro de potasio, que están además en fusión con agua. Esta tinción con Lugol es glicofílica. Ahora les explico. Tiene que ver con la afinidad por las células ricas en glicógeno a teñirse café o negro. Por eso que esto funciona al revés del ácido acético. Aquellas células que sean normales, que estén con un proceso de maduración normal, van a teñir muy oscuras, haciendo un contraste con las células que son patológicas dentro de una lesión. El Lugol hay que tener en consideración que no es lo mismo que el yodo, ¿ya? Porque por ahí hay confusiones a veces. El Lugol es una solución que tiene proporciones específicas que se las vamos a dejar adjuntas en el material complementario, pero que no es lo mismo que usar yodo, porque el yodo es más menos denso. Em, entonces, bueno, la diferenciación de las células precancerígenas o preinvasoras va a estar determinada por la cantidad de glicógeno intracelular. Por lo tanto, aquellas células que vayan perdiendo glicógeno, que son células que tienen un metabolismo más acelerado porque están en este proceso como neoplásico rápido, son las células que van a generar el contraste y nos van a permitir visualizar la lesión de distintas tonalidades de amarillo principalmente, no es tan blanco, ¿ya? Lo mismo que ocurre con el ácido acético, en el tejido glandular también puede ocurrir una pequeña tinción del tejido con el Lugol, pero es muy tenue, no en ningún caso es café ni negro oscuro. ¿Cuándo usar el Lugol? La verdad es que cuando quedan dudas con el ácido acético a veces se tiñe y se va muy rápido, entonces uno puede completar un poco si quedan dudas con la tinción con Lugol.
En cuanto al suero, se aconseja hacer un pequeño aseo con suero si es que la paciente tiene mucho flujo o se han utilizado otras tinciones para poder evaluar completamente el patrón vascular subepitelial. Y cuando vamos a evaluar los vasos sobre las lesiones de aceto blanca, la idea es como tratar de usar siempre el filtro verde para empezar a acostumbrarse, ya que podemos encontrarnos con sorpresas como esta, que tenemos una lesión densa, que sí tiene un patrón de mosaico aparentemente, no queda muy claro, pero al poner el filtro inmediatamente identificamos mucha más información en cuanto al patrón vascular en este caso y principalmente la búsqueda de vasos atípicos, que es lo que nos va a marcar la diferencia entre una lesión de alto grado y una lesión invasora. Esta diapositiva la dejamos principalmente para que la tengan como un material complementario. La nomenclatura que en términos generales se ha usado en los últimos, diría, 10, 20 años, es la que se expone al lado izquierdo, que se creó, digamos, se modificó en el año 2011 en un congreso en Río de Janeiro. em, y es la que en el fondo resume un poquito todo lo que hemos visto en esta clase. El, el examen colposcópico siempre, luego de una descripción, tiene una hipótesis y este formato del 2011 permite hacer una hipótesis en base a hallazgos de grado 1 o grado menor, grado 2 o grado mayor, para hablar de lesiones que son de bajo grado o de alto grado y las características que hacen pensar en invasión. Es bastante ordenado, pero es un poco más complejo. Por otro lado, en el 2017, AACCP creó una versión un poco más simplificada de la descripción de la colposcopía. Como este curso no tiene ningún objetivo de seguir ninguna línea puntual, sino que entregarles la información para que ustedes escojan lo mejor, lo interesante sería que ustedes definan con sus equipos qué método de descripción van a utilizar para que así todos se vayan ordenando en el fondo, porque finalmente es para hacer la descripción sistemática de la colposcopía y al final igual vamos a tener que llegar a la conclusión, es una lesión de alto grado, es una lesión de bajo grado, es una colposcopía normal, es satisfactorio o no, o sea, los conceptos básicos igual se repiten en ambas, pero en el fondo es la afinidad que tenga cada uno con uno de estos dos sistemas para enfrentar el registro y la descripción de la colposcopía. En resumen, entonces, para la colposcopía tenemos que contar con un consentimiento informado idealmente, la paciente en posición de litotomía, se realiza una exploración con especuloscopio. Lo primero y lo más importante que está ahí como dentro de los primeros 3 puntos es la zona de transformación es completamente visible, vamos a considerar esta colposcopía satisfactoria o no. Luego de tener identificado la zona de transformación o lo que logremos ver de esta, se aplica la tinción con ácido acético si es que no hay ninguna otra característica que describir y vemos, tiene características atípicas, es una zona de transformación típica y ahí la descripción de lo que mencionamos anteriormente. Como alternativa está la tinción con Lugol, que es el denominado test de Schiller, y finalmente una hipótesis diagnóstica, biopsias en caso de ser necesario y considerar que la recomendación actual en cuanto a las biopsias es siempre buscar el sitio que parezca de mayor grado dentro de la lesión que tenemos, porque podemos tener zonas que son densas al lado de lesiones menos densas, entonces siempre hay que buscar la zona que parezca más grave, más avanzada, entre comillas, y al menos 3 muestras. El caso del curetaje endocervical, según esté indicado, y con eso ya tenemos un orden bien claro del examen colposcópico. Entonces, en cuanto a la conclusión y la hipótesis del examen que vamos a realizar, es muy importante incorporar una hipótesis porque esto puede permitir tomar conducta y, como les comentaba anteriormente, uno elige su formato, uno puede describirla como normal, cambios menores o mayores, lesión de bajo grado o alto grado, sospecha de invasión, pero finalmente es el mismo objetivo, ¿ya? Existen muchos formatos
de cómo llevarlo al papel o formas digitalizadas también. La mayoría incluyen una circunferencia en la cual se divide el cuello según las horas del reloj para poder hacer una mejor descripción. Y esto es súper importante porque en el fondo este registro hay que entregárselo a la paciente y nos permite a nosotros mismos conocer bien el caso para luego el seguimiento y o el tratamiento. Es importante que consideremos que la colposcopía puede producir algunos daños en la paciente. Es por eso que nosotros tenemos que tratar de ser ministros de, de la paz, un poquitito ahí de la tranquilidad, de transmitirles em, los pasos para que las pacientes no sientan incertidumbre y miedo, tratar de darles seguridad con el examen y recalcarles siempre la importancia de este. Puede producir un poco de dolor, ardor, principalmente por el ácido acético. El ácido acético arde transitoriamente, eso se les puede explicar también. Puede producirse sangrados, bueno, la ansiedad que comentábamos anteriormente y tener en consideración siempre los síntomas vasovagales por la activación del sistema parasimpático. Ojo especial en las pacientes que tienen antecedentes de disautonomía o que tienen algún antecedente que les pueda hacer pensar que esté más propensa a un reflejo vasovagal. Cuando también es dañina la colposcopía, cuando el uso no corresponde, no hay que hacer más colposcopías de las que se necesitan. Y cuando la colposcopía es por un profesional no capacitado, ya que esto puede producir una falsa sensación de seguridad en la paciente y luego encontrarse con un diagnóstico más adelante. Es por eso que la formación continua y las unidades especializadas de colposcopistas reducen mucho el riesgo del subdiagnóstico. Tener en consideración las alergias al yodo para el uso del Lugol, para evitar en el fondo las reacciones anafilácticas. Eso es todo lo de esta clase, es bastante denso. Tratamos de hacerlo bien completo e ir lento para que tengan toda la información. Por supuesto que cada uno de los puntos se van a repasar en los talleres con casos reales y recordarles que existe más adelante la clase de lesiones de alto grado, donde se va a incluir, aparte de lo que vimos hoy día, las características patognomónicas de las lesiones de alto grado y también la clase de lesiones de bajo grado, donde se va a repasar las características más importantes, acompañado de buenas fotos de colposcopías para tener más completa esta parte. Les vamos a adjuntar también un material complementario donde van a estar resumidas en pocas diapositivas, en un PDF, los aspectos más importantes de esta clase para que lo puedan tener como ayuda a memoria. Espero que estén muy bien, ojalá les haya servido la clase y nos vemos pronto.